Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador que ha tenido la gentileza de invitarme a compartir con ustedes algunos comentarios con respecto al comportamiento de las inmunoglobulinas en la toxoplasmosis y algunas observaciones en relación al diagnóstico, al tamizaje y al tratamiento de esta patología que sin duda alguna es frecuente en nuestro medio y que de manera frecuente puede generarnos complicaciones a nuestras pacientes. Entonces, en aras de ser puntuales con el tiempo dispuesto, vamos a empezar a entrar en materia. El Toxoplasma gondii es un parásito protozoario unicelular obligado que está asociado a la contaminación, a la infección o a la generación de la toxoplasmosis congénita, en este caso, que es lo que nos preocupa. Hay 3 genotipos descritos, el 1, el 2 y el 3, siendo el número 2 el causante de más del 80% del compromiso en los seres humanos. Está relacionada su contaminación o su adquisición con la ingesta de alimentos que estén contaminados o bebidas que no hayan sido filtradas, con la ingesta de los quistes tisulares en carnes o en carnes no cocinadas. La infección primaria suele ser presentarse en organismos inmunocompetentes de manera leve en más del 90% o asintomática, pero sin duda en la infección congénita pues sí trae consecuencias ya descritas de manera contundente. Puede presentarse o se manifiesta una infección latente durante toda la vida en el organismo inmunocompetente con circunstancias de reactivación en personas que tengan situaciones de inmunocompromiso. El ciclo de vida del parásito, pues, es un ciclo que está dividido en dos fases, una sexual y una asexual, dependiendo del huésped que esté en ese momento organizado. El huésped definitivo es la familia felino, los gatos en particular, que son los que más contacto con nosotros tienen, y básicamente se produce el inicio del ciclo, que tarda unos 20-24 días en el organismo del gato, cuando este organismo, este ser, ingiere alimentos que estén contaminados o bebidas contaminadas. Este toxoplasma invade el enterocito y una vez invade el enterocito se forman, digamos, unas vacuolas, unas esquizogonias con una derivación de unos gametos, macro y microgametos, dependiendo si es masculino el microgameto o femenino el macrogameto, organizando o iniciando el proceso de reproducción como tal. Una vez llega más o menos a 4 espiroquetas, son liberados por las heces del gato más o menos durante las deposiciones del gato, más o menos unos 8 millones de ooquistes. Estos ooquistes son ingeridos por animales que están dentro de nuestra cadena de alimentación o son contaminados los alimentos de vegetales que llegan a nosotros. Una vez llegan a nosotros como huésped intermedio, el parásito tiene una invasión a las células del enterocito, principalmente a nivel del ileón, y puede invadir de manera primaria activa como tal el parásito o ser fagocitado por células dendríticas, intestinales o macrófagos, iniciando un proceso no sexual de proliferación, rápidamente formando una vacuola parasitaria que genera el aumento importante del número de partículas de parásito, llamándose taquizoíto, hasta un punto en el cual se genera la ruptura de la célula invadida con la liberación de estos taquizoítos, se produce una respuesta inflamatoria en el huésped, generando una especie de granuloma, un encapsulamiento o unos quistes tisulares que son conocidos como bradizoítos. En esta fase de bradizoíto, el parásito entra en una fase de reproducción asexuada latente que, como les mencionaba con anterioridad, puede durar durante todo el proceso como de vida de la persona y reactivarse la infección en momentos de inmunosupresión. Entonces, es un parásito que, como mencioné, tiene 2 fases definidas, la sexual y la asexual, y la sexual es la que nos compromete directamente a nosotros. La transmisión vertical se produce por esta transmisión de taquizoítos, formando respuesta inflamatoria en los fetos en algunas circunstancias o alteraciones en el ciclo o en la formación placentaria, que ya lo vamos a comentar más adelante. Entonces, en general existen 2 tipos de infección por toxoplasma. La infección primaria, en la cual se presenta la infección por primera vez en el huésped intermedio. Este parásito persiste en el huésped. Este paciente, esta persona afectada se torna seropositiva y genera anticuerpos contra el toxoplasma. Estos anticuerpos son a la postre lo que nosotros empezamos a organizar y a vigilar dentro de lo que es el proceso de comportamiento. Y la reactivación que se presenta en casos de inmunosupresión que podría generar consecuencias, principalmente en pacientes que tienen diagnósticos de VIH o diferentes síndromes de inmunosupresión.
El riesgo de infección durante el embarazo, pues está claramente definido que es en el momento de infección primaria hay una asociación importante de transmisión vertical con porcentajes altos y unas secuelas que van en un espectro muy amplio de compromiso que pueden generar, dependiendo en el momento en el cual se produzca la infección o la transmisión, mayor o menor tasa de secuelas y mayor o menor compromiso de este organismo. Está descrito de manera también muy hace ya muchos años que el toxoplasma efectivamente cruza la placenta y afecta a nuestros bebés. Esta transmisión y estas secuelas varían dependiendo del momento en el cual se produzca. En ese orden de ideas, pues tenemos que en la medida de la edad gestacional está directamente relacionada con la oportunidad de transmisión, encontrando mucho más difícil la transmisión en el primer trimestre, tasas por fortuna menores al 6%, en el segundo trimestre el 40% y en el tercer trimestre ya por un aumento probablemente en la perfusión o algún tipo de cambio en la interfase feto-materna se produce con mayor facilidad la transmisión vertical. Esta transmisión que es mayor al final del embarazo sí es menor en la tasa de secuelas. En la medida de lo más temprano que se produzcan la transmisión, se producen más secuelas al embrión. En el primer trimestre se encuentran tasas de secuela fetal en el 61%, en el segundo trimestre tasas de 25% y en el tercer trimestre tasas de compromiso de hasta el 9% en relación a secuelas fetales. Estas secuelas, pues, están también descritas ya con anterioridad. Ahí, pues, van desde la muerte en el útero, la tríada clásica de la corioretinitis, las ventrículomegalias con calcificaciones y los síndromes convulsivos refractarios. Obviamente, este compromiso en el sistema nervioso puede traer un retraso en el espectro psicomotor muy amplio. Entonces, pues estas son las características principales de este compromiso y insisto, es mucho más fácil que se transmita al final, pero es mucho más asociado a secuelas cuando se transmite al inicio. Cuando los fetos son transmitidos, contaminados por toxoplasma al final, si bien la tasa de secuelas es menor, que ya lo mencionamos, y al nacer las manifestaciones clínicas prácticamente o pasan desapercibidas o no las presenta, sí hay trabajos que describen secuelas, tasas de 80-90% de manifestaciones tardías de contaminación de nuestros pacientes con el toxoplasma. Entonces, por supuesto, mejorar los procesos de diagnóstico y tamizaje para enfocar la población que se pueda llegar a beneficiar de tratamientos establecidos y de diagnósticos tempranos, pues obviamente es muy importante. En general, existen a grosso modo 3 enfoques o 3 situaciones en las cuales nos enfrentamos diariamente al toxoplasma. Cuando diagnosticamos los eventos de infección primaria en el embarazo, que básicamente tenemos que transmitir o generar información sobre las posibilidades de transmisión vertical y sobre las consecuencias a futuro que pueden tener nuestros pacientes y sus hijos. Iniciar los tratamientos una vez se inicien, pues como tal la transmisión y determinar estas secuelas, y aquí yo pongo un asterisco porque más adelante vamos a conversar sobre lo que se ha demostrado o la discusión que se tiene en relación a estos tratamientos. Y en el escenario en el cual las inmunoglobulinas son negativas, y estas serían potencialmente las personas que podríamos tener un mayor impacto en la prevención. Si bien no hay trabajos establecidos hasta el momento que de manera contundente existan X generalidades de prevención, pues sí hay, digamos, algunas medidas que han demostrado que en relación a la higiene alimentaria, la higiene alimenticia, pues obviamente hay reducción de compromiso. Y cuando se tienen pacientes que tienen ya una historia de anticuerpos en IgG positiva y en IgM negativa, que han adquirido una inmunidad, estas pacientes probablemente tengan una menor probabilidad de tener consecuencias en lo que tiene que ver con su reproducción o secuelas. Entonces, ¿cómo afecta en general el toxoplasma el proceso de embarazo, las secuelas tempranas? Entonces, uno debería empezar por entender o recordar el proceso natural de la formación de placenta, que obviamente es mucho más complejo de lo que voy a intentar transmitir, pero pues es importante tener claro algunos aspectos. Digamos que el éxito de una placenta saludable, además de los factores genéticos establecidos, es lograr un equilibrio en el proceso de inflamación que se requiere para que la placenta forme o tenga un proceso de neovasculatura adecuado. Y todo empieza desde la vesícula seminal, con los factores de crecimiento derivados de la vesícula seminal que están inducidos o que inducen a una modificación de la respuesta inflamatoria celular. O sea, en la mujer
en embarazo se predomina la respuesta TH2 y esta respuesta TH2 predomina gracias a varios efectos inmunológicos que empiezan en la vesícula seminal. Cuando por alguna circunstancia la respuesta que predomina es la TH1, una respuesta celular más agresiva, este proceso de neoformación de vasos sanguíneos y de placenta se altera. Entonces, lo normal es que haya un clic del TH1 al TH2, empiezan las vellosidades a invadir toda la parte de lo que es el endometrio. Estas vellosidades invasoras liberan todo este proceso trofoblástico en la parte endotelial y subendotelial de los vasos sanguíneos que están en el útero, las arterias radiales, generando como un cambio de ese endotelio, una reendotelización hacia un trofoblasto. Trofoblasto que genera unas salientes que se pueden denominar como unas valvas de trofoblasto que pueden moderar y controlar la velocidad y la concentración de flujo sanguíneo. Este control del flujo sanguíneo genera factores hipóxicos. Hay uno descrito del factor hipóxico alfa 1 que genera, obviamente, al disminuir el flujo sanguíneo, un proceso inflamatorio que activa las células natural killer, que son fundamentales en el proceso de placentación, generando opsonización, y estas células, esta opsonización, es la que a la postre lleva o conlleva a la elaboración de diferentes tipos de factores de crecimiento placentarios y este equilibrio entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos moderado o modulado por la opsonización de las natural killer es lo que está afectado por toxoplasmosis o por la enfermedad. Cuando llega la respuesta inflamatoria por toxoplasma, esta respuesta inflamatoria evita o regula de manera negativa este clic de TH1 a TH2, predominando la respuesta TH1. Al predominar la respuesta TH1 no se produce una opsonización, entre comillas, de manera saludable. Y todo digamos, factores de histocompatibilidad que moderan la respuesta de natural killer, los receptores para progesterona que moderan o modulan la respuesta de natural killer, no se da. Entonces, la placentación no se va a formar de la manera que uno desearía, con un equilibrio en los factores angiogénicos contra los antiangiogénicos. Por esa razón, se aumenta la tasa de aborto, por esa razón está aumentada la tasa de restricción, además, por supuesto, de la respuesta inflamatoria fetal primaria. Entonces, el toxoplasma, como pues, nos damos cuenta, afecta el proceso natural de placentación, trayendo complicaciones que en el momento en el cual se logre la transmisión van a ser con mayor secuela. Entonces, todo se reúne o se resume a la prevención del compromiso por toxoplasma. Y hay varias medidas, como les mencionaba, si bien no hay un estudio que diga esta es mejor que esta, pues casi que el sentido común y lo que ha generado la recomendación de expertos en relación a los alimentos. Entonces, evitar contacto con las heces del gato, usar guantes o medidas de aislamiento en labores de jardinería, evitar el consumo de carnes crudas o embutidos. En algunas poblaciones, pues, la dieta normal tiene un incremento en este tipo de alimentos, lavarse muy bien las manos y los elementos de cocina al preparar los alimentos, evitar consumir productos que no tengan un proceso, digamos, no por decirlo industrial, pero sí que tenga garantías de higiene, y pues mencionaban mucho los areneros infantiles como posibles elementos que los gatos pueden utilizar para hacer pues deposición como está. Entonces, estas medidas de prevención, pues, obviamente reducen la posibilidad de contacto del toxoplasma que viene del huésped primario hacia nosotros. Entonces, cuando ya conocemos que el parásito, que somos el huésped intermedio, conocemos que podría o puede, efectivamente, como lo hace, alterar el proceso natural de placentación, viene todo lo que es el enfoque del diagnóstico y el tamizaje, y es donde generalmente cuando revisamos la literatura encontramos algunas observaciones que hay que acomodar a los medios en los cuales uno ejerza o se practique el ejercicio de la medicina. Entonces, el primero está en el proceso de tamizaje y de diagnóstico. Entonces, si uno revisa, y disculpen que esté en inglés, pero si uno revisa los criterios que se tienen para las pruebas de tamizaje, pues hay algunos que efectivamente sí cumplen y otros que por lo menos merecen un comentario. Entonces, la condición es un problema importante de salud. Efectivamente, por nuestro medio la prevalencia de toxoplasmosis es más alta que en otras poblaciones y por esa razón es que probablemente en nuestras guías y en nuestros protocolos de manejo esté elaborar protocolos y programas de tamizaje. La historia natural de la enfermedad es conocida, la conocemos que es clara la transmisión vertical, conocemos que en ciertos momentos es mayor, conocemos que en ciertos momentos genera mayor tipo de secuelas.
¿Existe una facilidad o una estandarización en los mecanismos de diagnóstico? Probablemente no, y ahí es donde empiezan como a haber ciertos problemas que vamos a discutir. El programa de screening, digamos que responde a unas medidas, a una secuencialización del proceso, digamos que sí, las guías nuestras, pues digamos que están establecidas para lograr esto, los objetivos están relacionados con la mejoría, pues, entre comillas, del resultado perinatal también. Los beneficios como tal, o la evidencia, mejor, científica que existe sobre los beneficios de realizar un programa de tamizaje tiene discusión. La literatura mundial, probablemente por muchas razones de orden metodológico o de prevalencia o de selección de los estudios, probablemente no generen la contundencia que se desearía encontrar, pero digamos que hay una discusión con respecto a la efectividad de los esquemas de tamizajes y a la efectividad sobre todo de lo que se busca con los tratamientos, y esto obviamente es un pero. Y obviamente realizar tamizajes en relación a esto, pues no son tamizaje, por supuesto no hablamos de la palabra diagnóstico en relación a invasivo, que podría tener algunos inconvenientes y comentarios en relación a la posibilidad de complicaciones con la miocentesis, pero en relación al tamizaje, pues es un tamizaje seguro. Entonces, ¿qué observaciones puede uno tomar con respecto a los problemas o a lo discutible que pueda ser el diagnóstico y el tamizaje? Lo primero es que la calidad de los test que pueden ser utilizados por los laboratorios podría llegar a no ser la mejor. Y esto puede ser debido a muchas razones, a la estandarización de resultados, a los mecanismos como tal de la utilización de antígenos, en fin, y esto es una realidad. O sea, uno en la práctica clínica con frecuencia puede verse enfrentado a resultados controvertidos. De un laboratorio da un resultado, el otro laboratorio da otro resultado, y ahí empieza pues todo el mundo a patinar, ¿no?, en lo que es el manejo de estos pacientes. Falta definitivamente una estandarización de los resultados. Siempre ha sido más fácil determinar el anticuerpo como cualitativo positivo más que cuantitativo. Los antígenos utilizados en las pruebas, pues a grosso modo hay dos tipos de antígenos: los antígenos nativos, que son obtenidos generalmente de ratón, que tienen unas sensibilidades mayores, entre comillas uno podría decir mejores antígenos, pero tienen una posibilidad de contaminación con partículas no antigénicas o no parasitarias mucho mayores, provenientes del huésped del cual se están cultivando los antígenos. Entonces, pues eso también trae problemas. Los antígenos clonados, que si bien tienen un proceso, por supuesto, mucho más purificado, precisamente su proceso purificado puede modificar técnicas de clonación que pueden generar diferentes sensibilidades o tasas de detección. Entonces, todo esto que uno podría llegar a dar por sentado cuando se solicita el test, pues hace parte de los problemas que encontramos, de la falta como de coordinación o de resultados entre laboratorios que nos colaboran dentro de las ayudas diagnósticas, que pueden ser diferentes. Las inmunoglobulinas naturales y la tasa altísima de falsos positivos que se tienen y que obviamente hacen parte del proceso de diagnóstico también es un pero. Estos falsos positivos podrían estar asociados a lo que acabo de mencionar con los tests, o con las diferencias de la calidad de los tests como tal, o de persistencia de inmunoglobulina M en infecciones primarias previas por más de lo que se espera que estén. 6 meses es como el promedio, puede incluso 2, 3, 4 años dependiendo del paciente. Y esto obviamente pues estamos tomando decisiones que en el diagnóstico es invasivo, podría afectar la salud de nuestros pacientes. La miocentesis es invasiva, es un procedimiento pues relativamente muy seguro con la técnica depurada que se tiene hoy en día, pero sigue siendo un procedimiento invasivo que podría estar asociado a complicaciones que de repente pueden tener momentos de decisión y de observación. El PCR, que es, digamos, el gold estándar para nuestra prueba, pues tiene una sensibilidad que a medida que progresa el embarazo se va perdiendo, y que tal vez en el mejor momento del embarazo, donde está indicado hacer la prueba, que es posterior a la semana 18, cuando ya tenemos algo de respuesta inflamatoria fetal, pues la sensibilidad alcanza tasas del 60% en sus mejores momentos. O sea, son tasas discutibles. Y bueno, los tratamientos dentro de lo que es el objetivo principal, que es evitar la transmisión vertical, dentro de los, digamos, 2 estudios más grandes que se han hecho, que es el CIROC o el MSCOT, que son ya estudios clásicos, no son tan recientes, pero son clásicos, pues no lograron demostrar que eso se logre como se hubiera esperado. Sí se encontró, aunque refieren los autores de una manera no tan contundente, pero sí se encontró una disminución en las secuelas de las cosas, pero no en la transmisión del problema. Entonces, como se
se están dando cuenta, pues esto no es nuevo, o sea, esto es una discusión que se tiene pues, en todas las unidades de diagnóstico y terapia fetal y en todos los grupos que manejen pacientes con embarazo. Entonces, no es un tamizaje, un diagnóstico esté alejado de la discusión. Hay puntos, sin duda, que generan controversia, la estandarización sobre todo los resultados, la tasa de falsos positivos, la efectividad del tratamiento y los estudios de diagnóstico invasivos, pues merecen por lo menos siempre tener en cuenta como discutir con los pacientes para que la información sea clara siempre y siempre se busque lo mejor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que encuentro hoy en día en general en la literatura? Y aquí quiero ser claro porque buena parte de la literatura proviene de lugares donde la tasa de compromiso o no está tan estudiada o no la encuentran tanto y obviamente hay que ver esto como con cuidado, con detenimiento. Entonces, dentro de lo que es el screening en la población general, según estas recomendaciones, no está indicado, nuestras guías sí lo hacemos por razones que ya conocemos. La confirmación de los resultados y la interpretación de los resultados pues siempre deben hacerse, o sea, siempre debe generar un esquema o un protocolo de confirmación de resultados. Como ustedes ven, los niveles de evidencia y el grado de recomendación, pues todo esto se basa, con excepciones, en una recomendación muy buena para hacer con estudios de casos y controles, que es lo que más se publica en relación a toxoplasmosis. Hay que tener en claro, y no lo mencioné, pero bueno, no sobra, que realizar estudios de toxoplasmosis es muy difícil evaluar la efectividad porque no hay placebo, o sea, no se puede evitar comparar dar o no dar porque pues no tendría sentido, porque hay demasiada información en estudios previos de hace más de 30 años que demuestran una disminución en las secuelas. O sea, es difícil el diseño epidemiológico de este tipo de estudios. Si hay sospecha de la infección, está indicado iniciar la espiramicina hasta confirmar datos. La amniocentesis debe ser ofrecida a los pacientes en los cuales se hace el diagnóstico a partir de la semana 18, que es cuando ya encontramos una respuesta inflamatoria medible, el parásito como tal. Siempre debe solicitarse estudio de toxoplasma cuando en nuestros pacientes en el examen ecográfico encontremos algunas marcación de síndrome TORCH. Pues si se sospecha infección, como mencionaba antes, debe empezarse la espiramicina, y si se sospecha la infección fetal, el esquema de sulfadiazina, primetamina, ácido folínico, ya vamos a hablar ahorita de dosis, y esperar 6 meses cuando se es diagnosticado en el estado preconcepcional, que de repente es cuando, a mi manera de ver al menos, tiene un impacto importante. O sea, sí, un momento importante en el tamizaje en el estado preconcepcional de toxoplasmosis para poder implementar todas las medidas de precaución, dar educación a los pacientes con respecto a esta prevención, esperar al menos 6 meses para iniciar el proceso del embarazo. Entonces, digamos que el comportamiento, y como para intentar aclarar un protocolo de entendimiento del comportamiento de las inmunoglobulinas. Una vez se produce infección como tal, entonces se incrementa la producción de inmunoglobulina M, que se produce en días y semanas. Posteriormente, de unas 4 o 5 semanas, empieza la producción de IgG, y la avidez de esta IgG también es progresiva y se empieza a notar después de la semana 14 o 16 posterior a esta infección. Esta avidez se define básicamente como la capacidad del anticuerpo de unirse de manera fuerte al epítope del antígeno. Entre más fuerte sea esa unión, mayor avidez tiene ese anticuerpo para ese epítope. Esa unión se mide utilizando sustancias naturalizadoras, la urea, para soltar esa unión y poder medir porcentajes de avidez como tal. Entonces, este es el comportamiento esperable de los anticuerpos. Entonces, la avidez, como les mencionaba, empieza a ser significativa después de más o menos 4 meses posteriores a una infección primaria, y es muy importante porque en el caso del toxoplasma y de otras infecciones, pero en lo que nos atañe, puede haber situaciones en las cuales si solo se tiene la IgG y la IgM, las dos pueden estar positivas, y sería muy difícil entrar a diferenciar el momento de la infección, que a la postre es lo que más nos interesa. ¿Qué escenarios encontramos? Pues el primero es una paciente que tiene IgG negativa e IgM negativo. En estas pacientes, por supuesto, el test de avidez no tiene, pues no va a haber forma de medir anticuerpos o unión de anticuerpos IgG. Esta paciente nunca ha estado expuesta al Toxoplasma gondii, y esta paciente probablemente sea la más susceptible de ser beneficiada con campañas de educación y prevención para evitar transmisión congénita del toxoplasma. Estas pacientes son las que se benefician también de nuestras guías de búsqueda de toxoplasmosis por trimestre.
El segundo escenario es tener una IgG negativa con una IgM positiva. Es decir, estas pacientes podrían tener dos escenarios grandes. La primera es que tenga una recién exposición al parásito y esté iniciando una respuesta inflamatoria. O la segunda es que tenga un falso positivo, una IgM natural que esté reaccionando por un error de laboratorio, por una situación diferente al toxoplasma como tal. La conducta en estas pacientes es repetir los estudios y repetir los estudios en aras de confirmar cambios en la IgG. Si sabíamos que la IgG empieza a aumentar más o menos de 4 a 5 semanas, esperaríamos que esta paciente presente un cambio en la IgG. Si la IgG persiste 4 o 6 semanas negativa, lo más probable es que estemos enfrentados a un cuadro de un falso positivo para toxoplasma y el enfoque, digamos, está centrado en ecográficamente vigilar a nuestro paciente. El tercer escenario es tener una IgG positiva y una IgM positiva. En estas pacientes, como les mencioné anteriormente, es muy importante determinar si estamos ante una infección primaria o una infección que haya sido primaria, por supuesto, pero que ya lleve más tiempo y que no afecte nuestro embarazo. Y es cuando entra la importancia del título de avidez. Si esta avidez que solicitamos, en el escenario que se observa acá, es intermedia o es una avidez baja, pues esta paciente podría tener una infección primaria y lo que estaría indicado es repetir el estudio de IgG en 3 semanas. Entonces, si el comportamiento de la IgG en 3 semanas es estable, se persiste del nivel que tenemos, lo más seguro es que tengamos una infección primaria de más de 2 meses del momento de la toma de la muestra. Entonces, esta avidez intermedia o baja debería confirmarse nuevamente la IgG en unas 3 semanas y comparar el valor. Si la IgG persiste estable, no tenemos un cambio en la respuesta inflamatoria, lo más seguro es que sea un proceso anterior de 2 meses. Pero por el contrario, si al repetir esta IgG aumenta de 2 a 4 veces, hay una respuesta fuerte, rápida, aguda, digámoslo de esa manera, en relación a concentraciones de IgG, podríamos estar hablando de una circunstancia primaria y mucho más cercana, menor a 2 meses, de contaminación y compromiso fetal. Entonces, pues así es como podemos ayudarnos con esta avidez intermedia, que no es infrecuente que nos veamos enfrentados. Cuando tenemos títulos IgG positivo, IgM positivo y test de avidez alto, pues, como lo mencioné, son circunstancias en las cuales las sustancias denaturalizadoras no logran separar el anticuerpo del epítope. Es una unión muy fuerte y está asociada con un compromiso mayor a 16 semanas. Hablamos de una infección primaria previa a 16 semanas de la toma, que usualmente es cuando estamos haciendo esto, usualmente en las primeras visitas de nuestros pacientes, por supuesto, en condiciones ideales de control prenatal, sin duda. Entonces, aquí podemos organizar infecciones previas a la gestación y eso obviamente mejora considerablemente y ostensiblemente el pronóstico de nuestros fetos. Y cuando tenemos IgG positiva con IgM negativa es cuando hablamos, por supuesto, hablamos de una paciente con inmunidad adquirida, previamente infectada, que no va a comprometer la salud de nuestros pacientes, de nuestros fetos, y en estos pacientes el test de avidez no sería necesario, no nos generaría ningún tipo de ayuda. Tratamiento, pues la espiramicina, 3 millones de unidades cada 8 horas durante todo el embarazo. Esto ha demostrado, a pesar de que no tenga concentraciones altas en placenta, que es lo que los estudios están fuertes, que no logre evitar la transmisión vertical como tal. Sí hay estudios publicados en Brasil donde se ha demostrado que disminuye las secuelas. Y cuando tenemos compromiso fetal, el cambio del switch a sulfadacina, pirimetamina, ácido folínico, con dosis que van de sulfadacina 50 miligramos por kilo cada 12 horas, 3 veces a la semana por 1 año, y acompañado de pirimetamina, una carga de 2 miligramos por kilo por 2 días, seguido de 1 miligramo por kilo día durante 6 meses. Y el ácido folínico, porque el tratamiento previo mencionado está asociado con compromiso o componente hematopoyético importante. Entonces, este es el contra que tiene importante, entonces es como un precursor, un protector y vigilancia. Y los switch de tratamiento de piramicina a sulfadiazina estarían en los siguientes escenarios. Cuando tenemos un PCR negativo con un feto ecográficamente saludable, se continúa la piramicina todo el embarazo.
Cuando tenemos un PCR negativo con un feto con estigmas de compromiso por TORCH, se debe hacer el cambio a tratamiento fetal. Cuando tenemos un PCR positivo y un feto con ecografía saludable, también el cambio. Y cuando tenemos un PCR positivo y un feto con ecografía alterada, que sería pues, el escenario probablemente más complejo, también hacer el switch. Entonces, prácticamente la espiramicina continuaría cuando tenemos ecográficamente un feto sano con un PCR negativo. Teniendo en cuenta que el PCR, la sensibilidad del PCR no es tan alta, pues es un escenario frecuente el que estamos viendo. Creo que hemos cumplido con el tiempo. Nuevamente agradezco la invitación. La toxoplasmosis congénita es una patología muy frecuente en nuestro medio y sin duda alguna merece todo nuestro trabajo, cuidado y dedicación para mejorar las condiciones de nuestras pacientes y de nuestros fetos a cuidar. Muchas gracias.